La semilla de la conciencia. Parecía inquieto y agitado. Sus movimientos eran entrecortados y obviamente estaba lleno de impaciencia. Se trataba de un europeo de mediana edad, delgado y físicamente en muy buena forma. Fue su primera visita a Maharaj. Su inquietud atrajo la atención de todos. Mientras Maharaj lo miraba, de repente se le llenaron los ojos de lágrimas. Una mirada compasiva de Maharaj pareció calmarlo un poco y le dio la habitual información preliminar sobre sí mismo en pocas palabras. Dijo que había sido estudiante del Vedanta durante al menos 20 años, pero su búsqueda de la verdad había sido infructuosa. Estaba profundamente abatido y desilusionado y no podía continuar más con la frustrante búsqueda. Un destello de esperanza llegó cuando leyó el libro de Maharaj, Yo soy eso, y supo que había encontrado la respuesta. Inmediatamente había reunido la cantidad mínima de dinero necesaria para el viaje a la India y acababa de llegar a Bombay. Con voz ahogada dijo: «Ya he llegado. Mi búsqueda ha terminado». Las lágrimas brotaban libremente de sus ojos y apenas podía controlarse. Maharaj lo escuchó con gravedad y se quedó quieto durante unos minutos con los ojos cerrados, tal vez para darle tiempo a recomponerse. Luego le preguntó si estaba firmemente convencido de que él no era el cuerpo. El visitante confirmó que, para él, estaba bastante claro que él no era simplemente el cuerpo, sino algo más que el cuerpo, y como se explica claramente en el libro, que algo debe ser el conocimiento yo soy, el sentido de ser. Pero, añadió, no podía entender lo que significaba la sugerencia de que debía permanecer continuamente con ese sentimiento de yo soy. ¿Qué se suponía que debía hacer exactamente? «Por favor, señor», le dijo a Maharaj, «ahora estoy insoportablemente cansado de las palabras. Las he leído y he oído millones de veces y no he ganado nada. Dame la sustancia ahora, no meras palabras. Te estaré eternamente agradecido». «Muy bien», dijo Maharaj. «Ahora tendrás la sustancia, pero por supuesto tendré que usar palabras para transmitirla». «Ahora entonces», prosiguió, «si digo que retrocedas y regreses a la fuente de tu eseidad, ¿tendrá algún sentido para ti?». En respuesta, el visitante dijo que su corazón aceptaba intuitivamente la verdad de la declaración de Maharaj, pero tendría que profundizar más en el asunto. Maharaj entonces le dijo que debía entender la posición clara e instantáneamente. Esto solo podía hacerlo si iba a la raíz del asunto. Debes descubrir cómo apareció por primera vez el conocimiento yo soy. La semilla es la cosa, dijo Maharaj. Descubre la semilla de esta eseidad y conocerás la semilla del universo entero. Maharaj continuó: como sabes, tienes el cuerpo y en el cuerpo está el prana, o la fuerza vital, y la conciencia, o eseidad o conocimiento yo soy. Ahora bien, este fenómeno total del ser humano es diferente del de las demás criaturas o incluso del de la hierba que brota de la tierra. Piénselo profundamente. Supongamos que se acumula un poco de agua en su patio trasero. Después de un tiempo, se forma allí el cuerpo de un insecto. Comienza a moverse y sabe que existe. Por otra parte, supongamos que un trozo de pan duro se deja en un rincón durante algunos días. Un gusano hace aparición en él y comienza a moverse y sabe que existe. El huevo de ave
después de haber sido incubado durante cierto tiempo, de repente se abre y aparece un pollito. Comienza a moverse y sabe que existe. El esperma del hombre, germinado en el útero de una mujer, después de 9 meses, nace como un bebé. El esperma desarrollado hasta la forma del niño adulto pasa por los estados de sueño y vigilia, llevando a cabo sus funciones físicas habituales y sabe que existe. En todos estos casos, el insecto, el gusano, el pollo y el ser humano, ¿qué es lo que realmente nace? ¿Qué es lo que ha supervisado el proceso desde la concepción hasta el parto? ¿No es el conocimiento yo soy que ha permanecido latente desde la concepción hasta el parto y a su debido tiempo nace? Esta eseidad o conciencia, idéntica en los 4 casos, al encontrarse sin ningún tipo de apoyo, se identifica erróneamente con la forma particular que ha asumido. En otras palabras, lo que realmente no tiene forma alguna, el conocimiento yo soy, simplemente el sentido de ser, no ser esto o aquello, sino la conciencia en general, se limita a una sola forma en particular y por lo tanto acepta su nacimiento. Y a partir de entonces vive bajo la sombra constante del terror a la muerte. Así nace la noción de personalidad, identidad o ego individual. Ahora, ¿ves la fuente de la yo-soidad? ¿No depende del cuerpo para su existencia individual? ¿Y no es el cuerpo simplemente el esperma germinado que se ha desarrollado? Y lo que es más importante, ¿el esperma es algo más que la esencia de los alimentos consumidos por el padre del niño? Y, finalmente, ¿no es el alimento algo arrojado por los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, a través del 5º elemento, el éter? La semilla de la conciencia, por tanto, no tiene origen más que el del alimento, y el cuerpo es el alimento de la conciencia. Tan pronto como el cuerpo muere, la conciencia también desaparece. Y sin embargo, la conciencia es la semilla del universo entero. Cada individuo, cada vez que sueña, tiene la misma experiencia de un mundo creado en la conciencia. Cuando una persona no está del todo despierta y la conciencia apenas se agita, sueña. Y en su sueño, en ese mínimo punto de conciencia, se crea todo el mundo onírico, similar al mundo real exterior, todo en una fracción de segundo. Y en ese mundo se ve el sol, la tierra, las colinas, los ríos, edificios y personas, incluso el propio soñador, comportándose exactamente como las personas en el mundo real. Mientras dura el sueño, el mundo onírico es realmente muy real. Y las experiencias de las personas en el sueño, incluido el propio soñador, parecen ser verdaderas, tangibles y auténticas, tal vez incluso más que las del mundo real. Pero una vez que el soñador despierta, todo el mundo de los sueños, con todas sus realidades, que entonces existía, colapsa en la conciencia en la que fue creado. En el estado de vigilia, el mundo emerge debido a la semilla de la ignorancia, maya, conciencia, eseidad, prakriti, ishvara, etc. Y te lleva a un estado de sueño despierto. Tanto el sueño como la vigilia son estados conceptuales en el sueño vivo. No te das cuenta de que estás soñando porque todavía estás en el sueño. De hecho, cuando te des cuenta de que todo esto es un sueño, ya habrás despertado. Solo el Jnani conoce la verdadera vigilia
y el verdadero sueño. En este punto, cuando Maharaj le preguntó al visitante si tenía alguna pregunta sobre lo que había escuchado hasta ahora, rápidamente preguntó: ¿cuál es el principio o el mecanismo conceptual detrás de la creación del mundo? Maharaj se alegró de que el visitante hubiera utilizado correctamente la palabra mecanismo conceptual, porque a menudo nos recuerda que toda la creación del mundo es conceptual y que es muy importante recordar este hecho y no olvidarlo en medio de la discusión. Maharaj luego continuó: el estado original, el Parabrahman, es incondicionado, sin atributos, sin forma, sin identidad. De hecho, ese estado no es más que plenitud, no un vacío, sino pleno. De modo que es imposible darle un nombre adecuado. Sin embargo, por motivos de comunicación, se ha utilizado varias palabras para indicar ese estado. En ese estado original, anterior a cualquier concepto, la conciencia, el pensamiento yo soy, surge espontáneamente. ¿Cómo? ¿Por qué? Sin razón aparente, como una suave ola en una extensión de agua. El pensamiento yo soy es la semilla del sonido Om, el sonido primordial o la nada al inicio de la creación del universo. Consta de 3 sonidos: A, U, M. Estos 3 sonidos representan los 3 atributos, sattvas, rajas y tamas, que han producido los 3 estados: vigilia, sueño y sueño profundo, también llamados conciencia o armonía, actividad y descanso. Es en la conciencia que el mundo ha surgido. De hecho, el primer pensamiento yo soy ha creado el sentido de dualidad en el estado original de unicidad. Ninguna creación puede tener lugar sin la dualidad del principio de paternidad, masculino y femenino, Purusha y Prakriti. La creación del mundo, como aparición en la conciencia, tiene 10 aspectos. El principio padre de la dualidad, la materia física y química, siendo la esencia de los 5 elementos, éter, aire, fuego, agua y tierra, bajo la fricción mutua, y los 3 atributos de sattva, rajas y tamas. Un individuo puede pensar que es él quien actúa, pero en realidad es la esencia de los 5 elementos, el prana, la fuerza vital, la que actúa a través de la combinación particular de los 3 atributos y una forma física particular. Cuando se considera la creación del mundo desde esta perspectiva, es fácil comprender por qué los pensamientos y acciones de un individuo, que en realidad no es más que un aparato psicosomático, difieren tanto en la cualidad y grado de los de millones de otros. ¿Por qué hay Mahatma Gandhi de un lado y Hitler de otro? Es un hecho bien establecido que las huellas dactilares de una persona nunca son exactamente similares a las de otra persona. Las hojas de un árbol se diferencian entre sí en detalles minuciosos. La razón es que las permutaciones y combinaciones de los 5 elementos más los 3 atributos en sus millones de matices ascenderían a miles de millones de billones de formas. Admiremos, por supuesto, lo que pensamos que es admirable y amemos lo que pensamos que es adorable. Pero comprendamos qué es lo que realmente amamos y admiramos. No al individuo conceptual, sino a la maravillosa capacidad de actuación de la conciencia, que es capaz de actuar simultáneamente millones de roles en este juego de ensueño que es el mundo. Para evitar perderse en la desconcertante diversidad de la obra de Maya,
Lila, dijo Maharaj, es necesario en esta etapa no olvidar la unidad esencial entre lo absoluto y lo relativo, entre lo no manifiesto y lo manifiesto. La manifestación surge solo con el concepto básico yo soy. El sustrato es el noumeno, que es la potencialidad total. Con el surgimiento de la yo-soidad, esta se refleja en el universo fenoménico que solo parece ser exterior al noumeno. Para verse, el noumeno se objetiva en fenómeno, y para que esta objetivación se produzca, son necesarios conceptos de espacio y tiempo, en los que los fenómenos se extienden en volumen y duración. El fenómeno, por tanto, no es algo diferente al noumeno, sino que es el noumeno mismo cuando se objetiva. Es necesario comprender, y nunca olvidar, esta identidad esencial. Una vez que surge el concepto yo soy, la unidad fundamental queda nocionalmente separada como sujeto y objeto en la dualidad. Cuando la conciencia impersonal se manifiesta y se identifica con cada forma física, surge la noción del yo. Y esta noción del yo, olvidando que no tiene identidad independiente, convierte su subjetividad original en un objeto con intenciones, anhelos, más anhelos y muchos anhelos, y es, por lo tanto, vulnerable al sufrimiento. Esta identidad equivocada es precisamente la esclavitud de la que se debe buscar la liberación. ¿Y qué es la liberación? La liberación, la iluminación o el despertar no es otra cosa que comprender profundamente, percibir que la semilla de toda manifestación es la conciencia impersonal, que lo que se busca es el aspecto no manifestado de la manifestación y que por lo tanto el buscador mismo es lo buscado. Resumiendo el discurso, Maharaj dijo: reunámoslo todo una vez más. En el estado original prevalece yo soy, sin conocimiento ni condicionamiento alguno, sin atributos, sin forma y sin identidad. Entonces, sin razón aparente, aparte de que es su naturaleza hacerlo, surge el pensamiento o concepto yo soy, la conciencia impersonal en la que el mundo aparece como un sueño vivo. La conciencia, para manifestarse, necesita una forma, un cuerpo físico con el que se identifica, y así comienza el concepto de esclavitud, con una objetivación imaginaria del yo. Siempre que uno piensa y actúa desde el punto de vista de esta autoidentificación, se podría decir que ha cometido el pecado original de convertir la subjetividad pura, el potencial ilimitado, en un objeto, una cualidad limitada. Ningún objeto tiene existencia independiente propia, y por tanto, un objeto no puede despertarse del sueño viviente. Sin embargo, y este es el chiste, el individuo fantasma, un objeto, busca algún otro objeto como el absoluto o la realidad o lo que sea. Si esto está claro, uno debe invertir y retroceder para descubrir lo que uno era originalmente y lo que siempre ha sido antes de que surgiera la conciencia. En esta etapa llega el despertar de que uno no es ni el cuerpo y ni siquiera la conciencia, sino el innombrable estado de potencialidad total anterior a la llegada de la conciencia. En la conciencia, ese estado, o cualquiera que sea el nombre, solo puede ser un concepto. Y así se completa el círculo. El buscador es lo buscado. En conclusión, dijo Maharaj, comprendan profundamente que como yo, uno es neuménico. La condición actual de fenomenalidad,
cuya semilla es la conciencia, es temporal, como una enfermedad o un eclipse de la inmutable condición original de la neumanalidad. Y todo lo que uno puede hacer es atravesar el período de vida que le ha sido asignado al mismo tiempo, al final del cual se termina el eclipse de la fenomenalidad y la neumenalidad vuelve a prevalecer en su pura unicidad, totalmente inconsciente de su conciencia. Durante toda esta exposición, el visitante permaneció inmóvil como si estuviera hechizado. Hizo 1 o 2 movimientos infructuosos de hablar, pero Maharaj rápidamente lo detuvo con un gran gesto firme y permaneció sentado allí en perfecta paz hasta que otros visitantes presentaron su respeto a Maharaj y se fueron uno por uno. Gracias y nos vemos en el silencio.